Buenas tardes, mi nombre es Luis y nosotros somos el equipo 8 del grupo LAX. La cultura ha formado parte de las comunicaciones en todo el mundo. Gracias a esta se pueden distinguir los valores, costumbres, actividades, comportamientos, creencias entre otros, la cual se adquiere de generación en generación. Por lo tanto, es muy importante entender que la cultura forma primordialmente de los negocios, la cual genera una mayor expansión de la cultura. Para tener éxito en las negociaciones internacionales, se deben observar las distintas variables culturales, así que la religión, el idioma, la educación, las costumbres, entre otras, son factores esenciales para conseguir resultados positivos, ya que de no entenderlos perjudica el posicionamiento de una empresa. Manera en que un profesionista mexicano tendría que adaptarse al choque cultural en el proceso de negociación interculturalmente. Los empresarios de las diversas culturas poseen características que los distinguen de los pares de otros países. Los mexicanos tienden a ser iguales a sus colegas latinoamericanos, ya que tienen como costumbre la negociación del regateo y su percepción de la contra para que se base en la misma confianza. El manejo de las emociones y el cumplimiento de compromisos son aspectos que diferencian el proceso negociador nacional. Con las características de negociación mexicana se pretende dejar en manifiesto el estilo de hacer los negocios y los elementos culturales que deben de tener en cuenta quienes deseen realizar las negociaciones más efectivas. A continuación, conoceremos un poco de algunos países de nuestro mundo. Qatar. La cultura de Qatar es similar a la de otros países árabes del Golfo Pérsico. Las tribus árabes de Arabia Saudita emigraron a Qatar y otros lugares en el Golfo. Por lo tanto, la cultura en la región del Golfo Pérsico varía un poco de un país a otro. Qatar utiliza explícitamente la ley de Sharia como la base de su gobierno, y la gran mayoría de sus ciudadanos siguen a Hanbali Madhhab. Las escuelas públicas son libres de todos los ciudadanos en Qatar, y la escuela primaria es obligatoria para todos niños. Las escuelas se dividen normalmente por género, excepto en las instituciones privadas e internacionales, en lo que pueden ser coeducativas o dividido por género en los años superiores. El idioma oficial de Qatar es el árabe, la cual predomina en gran parte de África y Asia. Es considerado la lengua materna del país que albergará la próxima Copa del Mundo. Brasil. La cultura de Brasil es eminentemente pluricultural, marcada por grandes y diversas corrientes migratorias provenientes de todos los continentes, sumado al intenso mestizaje. Brasil está conformado por muy diversos pueblos, lo cual se refleja en su cultura, que posee elementos principalmente indígenas, africanos y europeos. El idioma oficial es el portugués, hablado por prácticamente toda la población. Además existen unas 170 lenguas indígenas, que han clasificado en unas 20 familias de lenguas diferentes. El gobierno brasileño ofrece educación gratuita y obligatoria desde los 6 años a los 14, aunque es preferible asistir a centros privados. La educación en Brasil se controla principalmente por el gobierno federal. Luego, los gobiernos locales establecen los programas educativos. El sistema educativo obligatorio se divide en dos grandes bloques: educación básica y educación superior, pese a que hay una educación previa opcional. Rusia. La cultura rusa
Es un híbrido género a partir de las costumbres propias de tantas civilizaciones, que conformaron a este país multicultural y el resultado de su desarrollo durante varios siglos en la Segunda Guerra Mundial y otras guerras por territorio, estando fuertemente arraigada la cultura de los primeros esclavos orientales. Los 160 grupos étnicos de Rusia hablan en unos 100 idiomas. Según el censo de 2002, 142.6 millones de personas hablan el ruso, seguido por el tártaro con 5.3 millones y el alemán con 2.9 millones. El ruso es el único idioma oficial a nivel estatal, pero la Constitución concede a las repúblicas de Rusia el derecho a declarar su idioma nativo como cooficial junto al ruso. Rusia posee uno de los mejores sistemas de educación de masas en el mundo y tiene una larga tradición de educación de alta calidad para todos sus ciudadanos. El sistema educativo de Rusia produce una tasa de alfabetización del 98%, que supera la de la mayoría de los países de Europa Occidental. Italia es reconocida por su arte y cultura y sus numerosísimos monumentos, entre ellos la Torre de Pisa y el Coliseo Romano. Italia es una república parlamentaria, con un jefe de Estado nombrado por el presidente y un jefe del Estado. El país se divide en 20 regiones, 5 de ellas tienen un estatus especial de autonomía, lo que les permite aprobar legislaciones sobre algunas cuestiones de carácter local. Estados Unidos. El desarrollo de la cultura de Estados Unidos ha sido marcada por muchas fuentes diversas. En general, los Estados Unidos son individualistas y están a favor de la fuerza militar para mantener el orden. La economía de este ofrece grandes oportunidades, con salarios altos y un bajo costo de vida. El énfasis de los Estados Unidos en la eficiencia y la meritocracia los ha llevado a la innovación en niveles fascinantes. Japón. En los últimos años, la cultura se ha convertido en un obstáculo para igualar las decisiones y los procesos en las empresas. Por eso se debe de comprender la manera como piensan, actúan y se relacionan las personas del país de Japón, y que la mayoría de las veces cuando se presentan encuentros entre empresas a culturas diferentes se generan con facilidad malentendidos por el desconocimiento de las diferencias socioculturales.